son conceptos que se pueden aplicar para este tipo de procesos seleccionarios, ¿no? Inclusive también para procesos barriales, para elegir juntas de familia en las escuelas, ¿no? Todo esto es el concepto del marketing político, de lo que se llama el marketing político, ¿no? Ahora, ¿cuál es, digamos, la tendencia que nosotros les vamos a tratar ahora de comentar, contarles? Un poco son las campañas en las cuales hemos tenido oportunidad de participar, de conocer, y en el caso particular de la campaña que yo tuve ocasión de estar entre el 2010 y 2011, que fue la campaña del presidente Ollanta. El primer aspecto que uno debe tomar en consideración cuando quiere iniciar una campaña en el cual va a tener como figura central a una personalidad, no tanto a un partido, no tanto a una base ideológica que está atrás del partido, sino a un personaje. Y aquí es donde seguramente va a haber muchas controversias, ¿no? que algunas personas, sobre todo en algunos grupos tradicionales políticos en el Perú, creen que la ideología es lo que a veces es lo que debe simbolizar una campaña política. Y digamos, los cambios que han ido ocurriendo en el país en los últimos 25 o 30 años indican que es más la personalidad de quien dirige la campaña que la base que está atrás de ello. Por supuesto que también lo que representa a esa persona, ¿no? Pero no son los principios básicos ideológicos de un partido político que está en la base. Vamos a poner un ejemplo claro, ¿no? Si hoy día el señor Alan García no se presentaría de candidato del partido aprista, seguro que cualquier otro candidato, a pesar de que represente las ideas del partido aprista, no podría obtener la cantidad de votos o de porcentaje que pueda tener ese líder. Entonces significa que mucho hay en el líder, en la personalidad que él representa, quién es, cómo se expresa, qué es lo que fundamenta, más que la ideología que está atrás de él. Entonces, la grande discusión está ¿qué hace una campaña política? ¿No? Digamos, el partido político tiene una base ideológica, tiene un plan de gobierno, tiene propuestas en cada uno de los sectores, tiene magníficos técnicos en los diferentes sectores, pero la mayoría de gente dice, ¿pero quién es el candidato? Entonces uno le puede decir, oiga, pero ¿para qué se preocupa tanto el candidato si yo tengo los mejores técnicos contra la corrupción, tengo los mejores técnicos contra la seguridad ciudadana, tengo los mejores técnicos frente a los problemas agrarios? No, ¿quién es el candidato? ¿Quién es el que identifica a usted como el candidato? Pues si no hay la figura del candidato, la gente no se identifica con esas ideas, ¿no? Por más que podrán ser magníficos los planteamientos del plan de gobierno, de los técnicos, de las ideas que puedan estar ahí. Eso digamos, es algo que sobre todo, yo diría, en la izquierda tradicional no ha querido evolucionar. Se han quedado en los principios de los años 70, los años 80, y creen que sí, porque tienen la mejor bases ideológicas, los mejores programas, la gente más honesta, la gente va a votar por ellos. Y si no tienen la figura que arrastra a esas ideas, a esa base, no vota la gente. Miren otros casos particulares, como por ejemplo, un representante de una central sindical no es elegido, ¿no? Teniendo las centrales sindicales, digamos, asociados 100.000, 150.000 personas, ¿no? Y se presentan candidatos de las centrales de trabajadores, se presentan para parlamentarios y no alcanzan la votación. Entonces, ¿cómo uno puede decir, oye, pero si tu central te está apoyando y tú tienes 50.000, 60.000 afiliados, ¿cómo no han podido votar por ti esos 50, 60.000 afiliados? No votan por esos 50, 60.000 porque no se identifican. Igual con los maestros son 150.000, 200.000 maestros. Y uno dice, ¿y por qué no sale el candidato del SUTEP o el candidato de UNAR, de la otra institución que agrupa a los maestros? ¿Por qué? Porque no se identifica con la problemática del maestro en sí, sino con quien está, digamos, en la personalidad de desarrollar una campaña.
Entonces, para buscar a esta personalidad se necesita primero saber cuál es el perfil de lo que los ciudadanos, o la mayoría de los ciudadanos, quisiera tener de un candidato. Entonces se hacen estudios, se hace un estudio de un perfil a nivel de diferentes clases sociales, de zonas urbanas, zonas rurales, y se hace focus group con personas para preguntarles por quién votaría, cuál es el ideal de candidato que uno puede tener para poder elegir que ese candidato represente esa mayoría de inquietudes que tiene el ciudadano peruano de los diferentes estratos para poder tener una campaña exitosa, ¿no? que realmente pueda traducir lo que la gente quiere en una campaña que lleve propuestas a la mayoría de la ciudadanía. Entonces, este perfil se tiene que hacer con un estudio con gente que sepa hacer encuestas, que sepa llevar adelante las encuestas, que vea los diferentes estratos que hay en la población, ¿no? Le dé la fuerza, el equivalente de cada uno de esos estratos. Hoy día puede decir, sí, pero el sector A es el que maneja los medios de comunicación, la radio, etcétera, etcétera, pero representan, digamos, 3% de la población electoral, ¿no? O 4% de la población, ¿no? Entonces el sector A y B representan el 10% en total, pero el sector E representa el 30% de la población. Y el sector E piensa completamente diferente a lo que piensa el A y el B, ¿no? Entonces hay que saber darle el peso a estos focus group, a estas encuestas, para saber qué perfil de los ciudadanos mayoritariamente se quiere tener. Indudablemente que las necesidades de un sector como A y B van a ser completamente diferentes a las del sector D o E. Y también, indudablemente, va a ser diferente a lo que piensa un ciudadano de un lugar urbano a un ciudadano de la zona rural. Son dos mentalidades diferentes, dos cosas completamente diferentes. Para darles otro ejemplo práctico, hoy día ustedes ven las encuestas. ¿Ustedes saben qué porcentaje de encuestados rurales tienen esas encuestas? ¿Por qué no las publican en la ficha técnica? Hoy día el sector rural representa todavía el 30% de la población. Y no hay ni siquiera el 30% de ese 30% del total de la población que es rural. Entonces, ¿cuánto eso significa en el total de lo que estas encuestas están dando hoy día? Datum, Ipsos Apoyo, GFK, en fin, ¿no? Todas estas encuestas que sacan hoy día la foto de quién tiene más votación. No representan a esa población rural que viene a ser 20% del total de la población económica que no está representada en el país. Más o menos, 20, 21%. Entonces, la foto de hoy día, de lo que uno le está dando una encuesta, puede ser muy diferente cuando realmente se comienza una campaña. Y les vamos a contar algunos ejemplos de lo que estaba ocurriendo. Nosotros, cuando comenzamos la campaña, hicimos el focus del perfil del candidato que el ciudadano deseaba que sea el que lo represente para la solución de la mayoría de los problemas. Ollanta tenía entre 7 y 8% en el mes de septiembre del año 2010, cuando nosotros hicimos la encuesta. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo tenía 7%, entre 7 y 8% tenía el candidato y gana en la primera vuelta, en marzo, a los 5 meses, entre octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, estaba encima del 30%, 31%. Entonces, encuestas mal hechas, mal estratificado la población que votaba en los estratos, en los porcentajes de la votación, y tercero, probablemente, ¿no?, un candidato que supo traducir lo que la gente deseaba en un marketing político, que ahora lo vamos a ir explicando poco a poco, que es lo que se necesitaba hacer. Entonces, vamos a tener primero que hay que identificar el candidato con ese perfil de lo que quiere la mayoría de los ciudadanos. 2, un candidato que no tenga dudas que él quiere ser el que gane las elecciones.
elecciones. Porque hay candidatos que se presentan, sí, pero no sé, vamos a ver, es posible, las fuerzas, no. El candidato lo único que tiene que decir, yo quiero llegar al poder y yo quiero desde el poder hacer los cambios. Pero un candidato que duda, que no tiene esa fuerza, no es un buen candidato. Tiene que tener muy claro que cuando él se pone en una campaña, no es para el bicentenario, ni es para el siguiente siglo, es para las elecciones del año en donde se han convocado las elecciones. No es, yo estoy preparando a mi gente para dentro de 5 años, dentro de 10 años, no, acá no hay preparación. El que entra a una contienda electoral tiene que querer ser el que gane la contienda electoral. Si es que está con esa duda que dice no, le preguntan, pero usted es muy joven. No, señor, yo soy joven y tengo la capacidad para ser el que puedo gobernar. Y se acabó el tema. Pero si comienza a decir, sí, efectivamente, podría tener, que necesito más experiencia y bueno, esto me va a servir, oiga, vaya a otro menester, pero no se meta en una campaña política, ¿no? Y esa personalidad tiene que estar muy bien definida y tiene que tener buenas influencias, ¿no? Y en donde uno ahí tiene que estudiar mucho las condiciones sociopolíticas del candidato, ¿no? Si el candidato de dónde proviene, de qué tipo de familia, de qué tipo de educación, de qué tipo de formación política tiene, qué ha sido en su vida su gestión como líder, ¿no? Cuál ha sido su experiencia. Todo eso hace que ese candidato reúna todas esas condiciones. Por ejemplo, les voy a decir una característica que no mucha gente la vio, pero alguna gente la entiende, que sí existió abiertamente. Por ejemplo, uno dice que es importante a veces cortar el cordón umbilical entre la madre y el hijo, ¿no? Pero hay casos ya en la política que hay que cortar el cordón umbilical muchas veces entre el candidato y su padre, entre el candidato y su familia, entre el candidato y su sector que lo rodea de amigos, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, para llevar en esta campaña del 2010-2011, deberíamos, de acuerdo a los estudios que se hizo en el perfil, con las personas que hacen estos análisis psicopolíticos, el señor Humala tenía que cortar el cordón umbilical por su padre. Su padre era el que lo manejaba en las ideas, en los amigos, en las reuniones, era el padre el que lo manejaba. Lo que decía el padre lo seguía Ollanta Humala, ¿no? Entonces había que romper ese cordón umbilical. Para que él pudiera llegar a ser presidente, él tenía que ser él el presidente y no su papá. Cada campaña tiene sus alternativas diferentes y eso es lo que uno tiene que analizar. ¿Cuáles son esas alternativas? Por ejemplo, uno de los temas que uno decía en la campaña del 2010-2011 del gobierno, de la candidatura de Ollanta Humala, era que él venía predicando una gran transformación, un plan de la gran transformación, ¿no? Y mucha gente que, bueno, había leído por la campaña anterior de 2005-2006, otros que habían participado, otros que más o menos conocían el tema, bueno, decían, sí, nos parece bien la campaña de 2006, pero la gran mayoría tenía una gran duda, no sabía qué significaba la gran transformación. Entonces, si uno no sabe traducir lo que puede ser el rótulo de una campaña de la gran transformación a cosas prácticas, entonces uno fracasa en llevar adelante. Entonces tuvimos una conversa con algunos analistas de publicidad peruanos, ¿no? Y como habíamos llegado también en la campaña 2005-2006 a que en ese momento había un despertar nacionalista, Ollanta había despertado un interés nacionalista en el país, reivindicación del gas, del petróleo, de los principales recursos estratégicos, de una línea aérea frente a los chilenos, una serie de condicionantes nacionalistas. En este caso había que despertar algún otro tipo de actitud de la gente sobre qué iba a significar la gran transformación. Y la gente lo que en ese momento
pensaba y refería, bueno, aquí ha habido una buena situación económica, más o menos ha habido un buen desarrollo en el país, pero a mí no me ha tocado, a mí no me ha llegado a tocar este desarrollo en el país, ¿no? Mi sueldo es muy bajo, las empresas en donde yo he emprendido no han ganado mucho dinero, hay demasiado impuestos para la gente que trabaja, para los que menos tienen, los servicios son deficientes, ¿no? Entonces, ¿qué poder transformar en el marketing político la palabra gran transformación? Pues los analistas me decían, lo que la gente quiere es una cosa diferente. La gente quiere tener más empleo, mejores sueldos y salarios, mejores servicios. ¿Qué significa todo eso? Es plata para el bolsillo. Y dije, no, ustedes explíquenle a la gente, vayan y expliquen a la gente que si la gran transformación llega al gobierno, va a hacer que ustedes tengan más plata en el bolsillo. Van a tener mejores sueldos, van a tener más trabajo, van a tener más calidad de vida, todo eso, desarrollo en el país, eso significa que es plata en el bolsillo. Entonces, todas estas cositas son significativas, ¿no? Porque hoy día uno dice, bueno, ¿y qué se diferencia lo que dice Kuczynski, lo que dice García, lo que dice Keiko, lo que dice Toledo, ¿no? O lo que dicen otros 3 o 4 candidatos? Todos dicen lo mismo. Hay un problema del agua, yo lo voy a solucionar el problema del agua. Hay un problema de la salud que se atiende mal y tarde, yo voy a solucionar el problema de la salud. Hay un problema de educación, yo voy a hacer más educación, voy a dar mejores recursos a los maestros, mejores escuelas. ¿Sí? Todos ofrecen lo que la gente más o menos quiere escuchar. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el programa? ¿Por qué todos ofrecen lo mismo? Esa es la manera como tú transformas tu programa en algo que la gente realmente te crea, que le dé confianza a la gente que lo vas a hacer, que lo vas a cambiar, ¿no? Y esa es parte de esa personalidad que se necesita en el líder que está en la campaña, ¿no? Entonces, lo que uno quiere corroborar es que lo que le ofrecen es lo que efectivamente uno desea que se le ofrezca. Miren, por ejemplo, el señor Ollanta ofrecía en la campaña que no va a haber un preso en el Perú que siga en las cárceles sin trabajar. Entonces todo el mundo lo aplaudía, iba a las plazas y le decía, claro, eso es lo que hay que hacer, y si no, lo vamos a llevar a trabajar al CEPA, vamos a volver a abrir el CEPA, es un lugar muy alejado en la selva, en donde no se puede salir de un sitio, hay que trabajar en la cosa agrícola, en fin, que es muy dura la vida, lo vamos a mandar al CEPA para trabajar, y todos lo aplaudían. Y después él le decía, el mensaje de ustedes es que también acá, en la ciudad, también trabajen. Porque no puede haber zánganos, no puede haber gente que no trabaja y quiere ganar algo de dinero sin trabajar. No, todos tienen que trabajar. Ese es el mensaje, ¿no? El mensaje al final, lo que se quería transmitir es a la gente que el que no trabaja no iba a poder subsistir en esa sociedad. Tenía que trabajar alguien, tenía que hacer un esfuerzo para poder trabajar. Entonces, la gente comenzó a confiar de alguien que no les estaba ofreciendo muchas cosas, le estaba diciendo, si tú te vas a esforzar, vas a tener un beneficio. No le estaba diciendo específicamente, oye, te voy a arreglar el problema del agua, te voy a arreglar el problema de la salud, el problema de la educación. Si tú te esfuerzas, vas a tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que él entregaba, ¿no?, a la ciudadanía, y eso es lo que la gente, en realidad, deseaba. Eso era lo que significa. No es que en ese momento estaba angustiado porque no tenía trabajo o no había una buena calidad, sino lo que decía que alguien que pudiera confiar en que le iba a mejorar sus condiciones de vida de la gente. Y eso es difícil porque todo el mundo ofrece todo, ¿no? Desde el más pequeño candidato hasta el mejor candidato ofrecen de todo, ¿no? Bailan la cumbia, el otro baila el avestruz, ¿no? Todos hacen para que la gente se distraiga y traten de ver si pueden obtener lo que realmente están ofreciendo. Y el otro tema es importante, que muchas veces las encuestas no hacen los focus group. En los focus group uno lleva gente de diferentes estratos y le va preguntando
sobre los candidatos, sobre las cosas que uno desea. Y muchas veces los focus group, en lugar de las encuestas, le dan a uno un mejor valor cualitativo de lo que realmente la gente está pensando. Pero hoy día las encuestas podrían estar un poquito más al costado y habría que trabajar mucho con los focus group, ¿no? Llamar a esa gente, conversar. Hay gente que sabe preparar los focus, sabe preguntar, sabe traducir lo que la gente va diciendo y trabajar con ellos. Entonces creo que el tercer y cuarto punto son que hay que saber cómo hacer el marketing político entre lo que uno ofrece y lo que la gente desea recibir como producto político. Y el cuarto es que no solamente la encuesta le da a uno la señal de lo que está ocurriendo, sino esto hay que replantearlo con focus group y con los acontecimientos, el análisis de acontecimientos de lo que está ocurriendo en esa realidad durante los últimos 15 o 30 días que se están haciendo las encuestas. Bueno, luego, el otro tema importante que uno tiene en un proceso electoral son los medios de comunicación. Generalmente, lo que se concebía como campañas políticas en los años 70, en los años 80, eran los mítines públicos, ¿no? En estas reuniones, la gente, digamos, invitada por sus partidos políticos, por sus líderes en cada uno de los lugares, en Lima o en provincias, ¿no? en algunos de los departamentos en aquella época, ¿no? Salían a los mítines a expresar su apoyo, ¿no? a los líderes en campaña. Entonces los líderes en campaña que llevaban más personas a los mítines se sentían como ya los ganadores, yo puedo llevar, ¿no? Y así había partidos políticos que estaban muy bien organizados, tenían mucha capacidad de que sus militantes, sus operadores, su propaganda hacía llevar la gente a las plazas públicas, a los lugares públicos, en donde ahí medían la fuerza y decían, bueno, yo me la llevo porque tengo apoyo, la gente sale, etc. Hoy día, los 4 o 5 candidatos pueden llenar las plazas del Perú y uno no sabe por quién va a votar. O pueden llenar las plazas porque van a votar, pero hay tanta gente que ya el Perú ya no es de 15 ni 18 millones, sino es de 31 millones. Entonces hoy día, esa población, ya con 15, 20 o 30 mil personas que la puedan llevar a una plaza, no es lo suficiente para ganar una elección en donde tienen que ir y van a votar, pues en Lima van a votar 6 millones de personas y uno no puede llevar más a un mitin de 50 mil o 60 mil personas, inclusive no hay lugar de mayor capacidad para llevar esa cantidad de gente. Entonces el mitin ya hoy día no es un reflejo de lo que era políticamente en los 70, en los 80. Es un termómetro, pero yo diría inclusive un termómetro muy tibio, ¿no? Porque hoy día hay otro tipo de hacer mítines. Por ejemplo, hay grupos políticos que hacen rifas en los mítines, ¿no? Entonces le dicen a la gente, yo he visto mítines, por ejemplo, en la parte de la selva, en la parte también de la sierra, en donde le dicen a la gente, a las 8 de la noche va a haber una rifa de 3 bicicletas, una motoneta y 4 cocinas. Y la gente se llena y le dan su ticket al entrar y ahí están parados, ¿no? Y ya son las 8 de la noche, ¿no? Y hay una orquesta, ¿no? Que va tocando algún ritmo del lugar, ¿no? Distrayendo a la gente, ¿no? Y la gente esperando la rifa. Y de repente ahí sube el candidato, aquí está el candidato que ha invitado a este meeting, no sé cuánto. La gente le escucha un rato, qué sé yo, bueno, ¿no? Y lo que quiere la gente se queda ahí por la rifa, no se queda ahí por la diversión de la música al comienzo, pero no tanto por escuchar el mensaje del candidato. Y va a todos los mítines, ¿no? Entonces, si varios de los partidos políticos se gastan en estas rifas o en estos concursos o en este tipo de cosas, ¿no? La gente va. No hay necesidad de que tenga la ideología de uno o de otro, sino va porque está la rifa, está el conjunto musical, ¿no? Les cuento una anécdota que ahora me cuenta un compañero mío de conflictos sociales que se fue a resolver un problema de los sindicatos de MINSA, de salud, de los hospitales de salud, y me manda ahora un informe, ¿no? De Moyobamba, Tarapoto, que ha estado, pero sobre todo
lo que le ocurrió en Moyobamba, ¿no? Entonces, él dice que estaba lidiando con los sindicatos desde las 5 de la tarde, ¿no? Y no llegaban a acuerdo, pues ya eran como las 8:30, 9 de la noche. Y dice, me salvó el ritmo, ¿no?, de una orquesta que se llama los terapeutas del ritmo, ¿no? Y entonces, ¿qué había pasado? Los terapeutas del ritmo comienzan su concierto a las 8:30, 9 de la noche en una plaza que estaba a 150 metros de donde estaban negociando con los sindicalistas, ¿no? Y cuando comenzaron a escuchar la música y decían, no, y hay una chica muy guapa que se han vestido a la usanza acá de la selva, no están bailando, ¿no? Ah, no, vamos a ver, ¿no? Y ya la reunión se suspendió, se fueron a ver el show de los terapeutas del ritmo, ¿no? Entonces él dice que ahora de repente hay que solucionar mucho los temas de la política con los terapeutas del ritmo, ¿no? Hay que invitarlos de repente a Lima para bajar un poco las cosas del nivel. Pero bueno, fuera de los terapeutas del ritmo, hay este tipo de ritmo de mítines en donde ya la gente no va solamente por la ideología, o en algunos casos van para conocer a algún candidato nuevo, ¿no? En fin, pero van por mucho afán más de alguna rifa, de algún concurso, de alguna velada musical, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy día llegar a las grandes masas de la población para llegar con las ideas políticas, para llegar con los mensajes políticos, ¿no? Y uno dice, bueno, los canales de televisión, ¿no? Otro es los radios, otro es la prensa escrita, otro es la internet, ¿no? Todo el día los sistemas que hay en internet, los diferentes tipos de internet. A ver, comenzando por lo más fácil. Internet en el Perú solamente lo tiene el 25% de la población. No hay computadoras más que en el 25%. Entonces significa que 1 de cada 4 peruanos tiene la posibilidad de tener algún contacto a través de las redes, de la internet, para poder recibir algún tipo de mensaje. Eso en los promedios que hay en diferentes partes del mundo es muy bajo, ¿no? En otros lugares se ha pasado el 50, 60, 70% que están las personas en las redes, en la cuestión de la internet. El segundo tema son las radios. Sí, las radios siguen jugando un factor muy importante, especialmente las radios en las zonas rurales, ¿no? La radio en las zonas rurales es mucho mayor la amplitud, la fuerza que las televisores, ¿no? Que la prensa escrita, de hecho, ¿no? Y todavía sigue siendo un medio de comunicación que lidera opiniones públicas, ¿no? Entonces, muchas veces la radio, con operadores de opinión pública, consiguen mucho que los oyentes tengan simpatías o antipatías por candidatos. Entonces, la radio sigue cumpliendo una función importante. Ha ido poco a poco, digamos, bajando su influencia en las zonas urbanas. Sin embargo, siguen en las zonas urbanas recibiendo la radio. ¿Por qué? Porque, digamos, a falta de un buen transporte público, la gente muchas veces pasa horas de horas en sus transportes públicos escuchando los medios como radiales, ¿no? Y entonces ahí va escuchando la noticia, va escuchando alguna publicidad, los comentarios. Entonces la radio sigue siendo fundamental, es un medio interesante, sobre todo fuera de las grandes zonas urbanas en donde la televisión tiene mucha importancia, ¿no? Lo tercero es la televisión, ¿no? La televisión juega mucha importancia y sobre todo juega mucha importancia porque la televisión transmite inclusive mensajes subliminales, ¿no? La televisión muchas veces a través de la propaganda o a través de la música o a través de algún cómico o a través de algún personaje, ¿no? Va transmitiendo ideas, formas, ¿no? Por ejemplo, una de las ideas hoy día que transmite mucho los medios de comunicación a través de los programas, sobre todo en donde están las telenovelas, estas famosas telenovelas entre las 7:30, 8 de la noche, hoy día 11 de la noche, ¿no?
Ayer estaba, por ejemplo, con un director de un medio de comunicación, para seguro que ustedes, muchos de ustedes, ve basura, pero bueno, está ahí, es el director del medio. Y yo le decía, bueno, ¿y cómo te va? Él escribe, él escribe opinión diaria en el Diario de la República, que es Augusto Álvarez Rodríguez, que creo que es uno de los periodistas quizá con mayor honestidad en su manera de escribir, en su manera de dirigir. Hoy día dirige los noticieros, noticieros y programas políticos del Canal 2. Y oye, ¿cómo te va? Me dice, mucha presión. Aquí no sabes tú lo que es la presión que hay para poder manejar todo esto. Fíjese el sistema de cómo miden la presión en los medios de televisión. Por ejemplo, dice él que salen al aire con una noticia de un asalto a una bodega. Él, en el momento que comienza la noticia, él está recibiendo un focus group de online y de encuestadores. ¿Cuántos están en el televisor viendo esa información? Y si no cambian los televisores, haciendo el zapping de cambiar de un canal a otro canal porque le interesa la noticia, y le están dando el rating, ¿cuánto está tomando la noticia de ese rating de la noticia? Y él tiene que en el switch darle al director del programa de noticias, extiende la información, que hable más la locutora, le ponen en el printer más cosas sobre la noticia para que amplíe, porque se está aumentando la cantidad de gente que se interesa y se mete en ese momento a la televisión. Es una presión tremenda. ¿Y por qué eso sirve? Porque eso sirve que si en el canal de televisión sube el rating, el que pone propaganda dice, oye, ¿y cuánto has tenido de rating en tal programa, a tal hora, ¿no? En tal secuencia? Dice, ha tenido 25%. Ah, ya, voy a poner más propaganda en el noticiero, o no la pone, ¿no? Entonces, la competencia es tremenda, ¿no? La competencia es muy grande. Inclusive la competencia, que no sé si ustedes han notado entre los canales, casi todos los canales entran a colocar su propaganda al mismo tiempo. Si ustedes hacen zapping y ponen, por ejemplo, una propaganda en una telenovela, entra el 2, el 4, el 9, que son los competidores de hoy día más grandes, el 5 está muy, muy por debajo de ellos, entran en el mismo momento. ¿Y por qué entran en el mismo momento? Les voy a explicar. Porque, por ejemplo, Aceite Primor compra en los 3 canales a esa hora. Y entonces entran como un monopolio ellos. Y todos, que aunque cambien el canal, están viendo Aceite Primor a esa hora. A las 8:45. Y todos tienen que entrar a las 8:45 porque él ha comprado. Y él también chequea en su publicidad si están entrando o no están entrando los canales. Si no, no les paga la publicidad que han contratado. No tienen un contrato que tienen que entrar. Entonces, la presión que hay en la cuestión de la televisión es tremenda, es muy fuerte. Entonces, aquí se entra a un problema muy, muy importante. ¿Quién paga esos canales de televisión? Si los partidos políticos no tienen dinero, ¿no? Si la mayoría de los grupos, digamos, no se sabe institucionalmente cómo manejan sus recursos, ¿no? ¿Quién paga todos esos millones de dólares que se gastan en las campañas electorales? Millones, ¿eh? No estamos hablando de 100.000, ¿no? Estamos hablando de millones de dólares que se gastan en los canales, sobre todo en los canales de televisión. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no podríamos haber llegado a que, si quieren transparentar la política, hubiesen prohibido, como hay en otros países, como hay en Chile, como hay en Brasil, la propaganda pagada en los canales de televisión? ¿Por qué? Porque los grupos de poder de esos canales tienen una fuerte influencia de maniatar a la gente, de decirle, no, esto tiene que haber propaganda en la televisión, pero la propaganda no es que me la tiene que pagar la franja electoral o el Jurado Nacional de Elecciones. Yo cobro. Y ese es uno de los tremendos males de la política peruana, que uno tiene que buscar de dónde consigue plata. Salen los millones de grupos de interés económico privilegiados que después no le dicen que quieren territorio liberado, quieren obras. Quieren obras para construir constructoras, grupos empresariales financieros que están en seguros, donde tienen monopolio, que están en salud, donde tienen también parte de complejos de seguros,
parten de los bancos, en donde no les ponen restricciones para cobrar las tasas de interés que quieren, ¿no? En fin, todos los grupos de poder que han estado gobernando este país, no los últimos 25 años, ¿no? Sino han estado gobernando los últimos 50 y 100 años de república, ¿no? De la época republicana. Entonces, este es el gran tema, pero nadie quiere poner, como se dice, el cascabel al gato, porque si se prohibiría las campañas electorales financiadas por cada uno de los partidos de donde no se sabe de dónde sale la plata, ¿no? Uno tiene que decir, bueno, aquí no va a haber transparencia en la política. Entonces, esto es un problema en el marketing político, cuando uno no cuenta los medios para poder competir lealmente en un proceso electoral. Y este es el tema de los medios de comunicación, sobre todo amarrados, ¿no? En cadenas de grupos. Por ejemplo, el gran problema que hoy día se discute es cómo puede haberse permitido que un grupo económico como el comercio tenga el 80% hoy día concentrado de los medios, ¿no? Y tiene concentrado además canales de televisión. Entonces, esta es la gran problemática, es cómo uno puede disputar con eso. Entonces nosotros nos enfrentamos a esa problemática, cómo disputarle a ellos cuando teníamos todos los diarios, casi toda la prensa escrita y todos los medios de televisión en contra, cómo podía hacerse una campaña, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Y se derrotó en esa campaña a la fuerza de los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo se hizo? ¿Qué cosas hicimos? Hay otras formas, pues, de hacer campañas políticas. Hay formas barriales, hay formas de concentrar en los estratos que uno puede llegar, porque hay otros estratos que uno no se puede llegar. Si Ollanta Humala se hubiese parado en un restaurante en San Isidro a hacer campaña, probablemente le iba a caer un tomatazo en la cabeza y le iban a botar de hacer campaña en ese lugar, ¿no? Como a algunos nos cayó algunos tomatazos o insultos, ¿no? Y uno tiene que saber a dónde va, ¿no? Por ejemplo, la potencia que tienen los radios en los mercados. Los radios en los mercados tienen una potencia muy grande, cuestan muy barato, se contratan la propaganda y se van pasando, ¿no? Durante las horas de los mercados se van pasando esa propaganda. Hay radios que no son de las centrales, digamos, ¿no? de los grupos económicos, que también pueden pasar, ¿no? en los distritos, ¿no? en las provincias, sobre todo en la parte de las regiones, ya no está concentrado, digamos, los intereses económicos de tan fuertes como está concentrado en Lima. Entonces había que ir operando eso. Entonces, por ejemplo, nosotros tratamos la estrategia de que había que derrotar por primera vez, porque en los últimos 30 o 40 años que ha habido proceso electoral en Perú no se había podido derrotar, había que venir de las regiones a Lima. Lima tenía que ser derrotado. ¿Y de dónde se iba a salir la derrota? De las regiones. Había que concentrar el trabajo en las regiones. En Lima perdimos por 12 o 13 puntos en la primera vuelta, ¿no? Y en la segunda vuelta perdimos por 2 puntos. 2 puntos o 1 punto. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hicieron estos ciudadanos en 45 días para voltear, ¿no? el electorado? Bueno, como nosotros trabajábamos en las zonas barriales, en Cono, y teníamos plazas públicas, teníamos métodos no tradicionales de trabajo político. Por ejemplo, varios compañeros nuestros que estaban preparados, capacitados por gente de teatro de izquierda, que les daba lecciones a ellos cómo hacer trabajo teatral en pequeños grupos en las calles. Salían a las calles a hacer trabajo teatral, subían a los buses a hacer el trabajo teatral. Bueno, ¿qué cosa es un trabajo teatral? Para que ustedes entiendan bien. Digamos, en el día se discute si uno votaría por alguien que no es tolerante con el género diferente con los homosexuales, por ejemplo, ¿no? Que se está discutiendo. Entonces, un par de gente sube a un micro y comienza a discutir el tema. Dice, no, sí, ese candidato no, sí es un homofóbico, es un intolerante, no, dependiendo cuál es la coyuntura, ¿no? Estoy dando un ejemplo de un tema, puede ser otro tema, no, pero ese ha robado, sí va a seguir robando, ¿no? Es decir, buscando los temas que ellos discuten para aprovechar,
de que la gente escuche y a alguien inclusive le preguntan para que intervenga y diga, oye, pero tú por qué vas a votar si está robando o algo por el estilo. O sea, digamos, proponer cosas que en la vida, digamos, diaria de la gente le está afectando, ¿no? Y eso a través de la teatralización de 2 o 3 operadores se van yendo a trabajar en las diferentes partes de Lima, ¿no? Van trabajando, haciendo un trabajo que no cuesta grandes cantidades de dinero. El pequeño volante con las cosas muy cortas, ¿no? Si uno le da el plan de gobierno de 10 páginas, lo votan, ¿no? No lo lee, la gente no lee. La gente no lee prensa, lee el kiosco, con la justa, si pasa por ahí, pues si no, no le interesa de ir a leer el kiosco, ¿no? Hoy día ya están más con acá, ¿no? ¿Qué ha salido de noticias? ¿Cuál es alguna propaganda que puede haber salido? ¿No? Entonces hay que cambiar los métodos de trabajo. Ya esos métodos de trabajo tradicionales de los grandes planes, las grandes entregas de ideas, bases y todo lo demás, no, la gente quiere pocas ideas, bien concretas, bien claras y no demasiado lejanas de cuando tiene que ir a votar. Porque no se olvidan de lo que hemos hecho. Si uno comienza la propaganda, como yo le digo a algunos, han comenzado muy temprano. Primero, hay que tener mucho dinero para mantener esa campaña. Y segundo, si hoy día Keiko ofrece que va a cambiar el carbón por el gas, nadie se acuerda en marzo si ofreció eso o no ofreció eso. Demasiado temprano para estar haciendo ese tipo de ofertas. Hay que hacer las ofertas a su debido tiempo, ¿no? Y que la gente tenga un recordatorio de esas ideas. Entonces, hoy día hay compañeros que me dicen, ya hay que comenzar la campaña otra vez de las esterilizaciones de tiempo de Fujimori con las mujeres. Y dije, compañeros, ¿para qué? Si después se van a olvidar otra vez. Si ya se olvidaron de hace 4 o 5 años, hay que hacerlas probablemente pues en febrero, en marzo, ¿no? Cuando la gente se va a ir a acordar para ir a votar, ¿no? Pero no comenzar pues estos 5 o 6 meses antes, ¿no? a ese tipo de campaña. La gente no se acuerda, la gente quiere al último momento y la gente quiere escucharlas muy cortas, muy concretas, ¿no? ¿Qué es lo que uno está planteando, ¿no? Entonces, esto de los medios de comunicación sí creo que es muy importante. Entonces, como resumen de estos puntos, medios de comunicación, en donde definitivamente radio todavía juega un punto muy importante, pero luego son parte de trabajo barrial, calle, teatralización, trabajo de operadores. Aquí quiero decirles qué cosas logramos nosotros hacer en los últimos 45 días de campaña. Como la campaña, en la primera vuelta se definen los parlamentarios, ¿no? Y ya las campañas en las regiones ya prácticamente es por la presidencia, pero ya las campañas parlamentarias ya se han terminado. Entonces nosotros buscamos en los lugares donde habíamos tenido mayor éxito con los operadores políticos que teníamos en las regiones, que habíamos concentrado el trabajo en las regiones, les pedimos que ellos se vengan a Lima, ¿no? Y en Lima operaran en las diferentes zonas de los conos de Lima, operaran como operadores nuestros en los últimos 45 días. Entonces teníamos a los jóvenes con su polo, con su zapatilla, ¿no? Y todos los días saliendo a trabajar barrio por barrio, zona por zona, 150 operadores. ¿De dónde habían venido? Habían venido los operadores que habían estado en el Cusco, en Huancavelica, en Apurima, en Ayacucho, en Junín. Se les trajo a Lima. La mayoría de ellos tienen familiares en los conos, ¿no? Vivían con sus familiares, vivían en esos lugares y salían a trabajar. Luego que cada noche se les hacía reuniones, se les capacitaba para el día siguiente, se les daba más volantes, algunas cosas que ellos decían sobre lo que escuchaban de la gente, para poder absorber qué cosas estaba la gente, qué dudas tenía, por qué protestaba la gente, o querían otras ideas escuchar, o las necesidades de la gente. Entonces, era un trabajo muy bien organizado, muy bien capacitado, y con operadores que no eran de Lima, eran operadores de afuera, que venían de las regiones y venían a operar en las zonas en donde hay una gran influencia de gente provincial. Entonces eso nos dio magníficos resultados. Entonces uno dice, estos se gastaron millones. No, no teníamos que gastar millones. No teníamos que gastar millones. Teníamos que gastar algún dinero porque había que darle comida, alimentación a estos ciudadanos, ¿no? Propaganda para que lleven, ¿no? Y
por supuesto algún viático para que tengan cómo movilizarse, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no era pues campañas millonarias en donde se gastaban los millones, ¿no? Y eso contrarrestó las grandes campañas de televisión, de prensa escrita, muchas veces uno cree que con eso va a ganar. Yo por ejemplo, tenía una gran discusión con Ollanta, porque Ollanta, desde que terminó la campaña de 2005-2006, me dijo, hay que tener un diario, porque si no, no podemos ganar las elecciones. El que le vendía el diario era Martín Belaúnde, ¿no? Que está ahora, ya está en la banda, ¿no? Él le vendió el diario en esa época, la primera, ¿no? Bueno, yo le decía que eso va a ser un barril sin fondo, Ollanta. Un diario que se identifica contigo no lo va a comprar más que los militantes de tu partido. ¿Qué ganas? ¿Para qué vas a ganar haciendo un diario? Lo que tú tienes que hacer es que en todos los diarios alguna noticia tuya salga. Pero si tú tienes un diario, los otros ni te van a colocar una noticia tuya, porque saben que tu diario la va a publicar. ¿Para qué ellos necesitan publicar? Pero como le decían, no sé cuál era el negocio, seguramente hay otros negocios que yo no conozco bien porque no estoy muy metido en lo que fue la primera, pero debe haber otros negocios, ¿no? Entonces, no, sí, hay que sacar la primera, hay que apoyar a la primera. Bueno, ahí está la primera, ¿no? La primera que pasó fue que quebró este señor Martín Belaúnde con $500,000 que estafó a todo el mundo, cheques en blanco, sin fondo, y tuvo que venir acá su papá y sacarlo del periódico, ¿no? Y poner en la plata porque habían estafado a trabajadores, habían estafado al que le vendía el papel, a la imprenta, etcétera, etcétera, ¿no? Y él tuvo que de ese momento comenzar a dirigir ya más empresarialmente las cosas. Pero un medio para un partido político no sirve. Si el medio se identifica con los partidos políticos, está mal. La otra temática es que los partidos políticos le temen a los periódicos. Nosotros no le temíamos a los periódicos. Nosotros, todos los insultos que entraban por los periódicos, que lo dejen ahí. La gente se cansó, se satura. Cuando a alguien le sacan el alma y le siguen dando puñete y no pasa nada, ¿no? Se satura la gente no le entra más, ¿no? Llega hasta un punto en donde afecta, pero después no afecta, ¿no? Entonces le decían esto, le decían lo otro, le decían lo tercero, lo cuarto, no afectaba. Entonces hay hay otros políticos que creen que pueden seguir, digamos, en base a eso y que la gente tampoco no se da cuenta de que son corruptos o que están haciendo cosas en contra de los intereses del país. También la gente no es tonta, ¿no? O sea, la gente cuando se da cuenta de algo también corta y ahí termina su carrera política o se le disminuyen sus posibilidades políticas. Entonces, ese es un tema muy importante que uno tiene que ir midiendo, tiene uno que ir trabajando con respecto a los medios de comunicación. Un tema importante que es ya ha llegado más a las finales de las campañas. Hay encuestas que tienen tendencias, ¿no? Entonces aquí hay una palabrita que en castellano viene a ser seguimiento. Para los que hacen publicidad o marketing político se llama tracking, ¿no? El tracking es que uno sigue las tendencias cada día de lo que va ocurriendo en las encuestas, ¿no? Entonces, no hay si las encuestas están bien hechas, no puede haber movimientos demasiado fuertes, porque de un día a otro no puede variar 5% del electorado, ¿no? O sea, son cosas. Entonces, el seguimiento de las encuestas ya se hace en los últimos, digamos, 60 días. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos convenía, apostábamos todos a entrar a competir en la segunda vuelta con Keiko Fujimori, porque si no entrábamos a competir con Keiko Fujimori, el asunto era enfrentarlo a Toledo, ¿no? Que era el otro candidato, o enfrentar a Pedro Pablo Kuczynski, que era el otro candidato, justamente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Eran los dos candidatos más importantes que había, ¿no? Y entonces nuestra labor ya de inteligencia política, ¿no? Es mandar gente a disuadir a los otros candidatos que no nos ataquen a nosotros y que se ataquen entre ellos, ¿no? Entonces nosotros
metíamos atacando con ellos y, por ejemplo, nosotros íbamos y le decíamos a la gente de Toledo, le decían, no nos ataques a nosotros, porque nosotros ya te pasamos en las encuestas, ya estamos arriba, a nosotros no nos vas a agarrar, ya estamos encima del 26-28% y tú tienes que cuidarte para que en la segunda vuelta no te gane Keiko. Entonces, ¿cuál es todo este tema? ¿Deberíamos haber entrado a un debate o no deberíamos entrar? Sí, a pesar de que estábamos ganando y sabíamos que podíamos perder algo en el debate, teníamos que ir al debate. No había otra forma de no salir en el debate. Entonces, en el debate hay también muchas formas de hacer marketing, de preparar y capacitar al candidato. Hoy día ya los debates internacionales, los debates más modernos, ya se controlan de otra manera. Ustedes dicen, esto no puede ser posible, lo que va a contar Salomón es un mentiroso. No, esto ha sido la pura realidad y que se puede seguir haciendo. Así como les conté de Augusto Álvarez, que está con su online de la gente, del rating que tiene el programa, así nosotros ya teníamos una técnica nueva, que cuando tú vas al debate, tú llamas a un focus group a gente de diferentes estratos y los pones en un sitio, por supuesto fuera del local, sino mirando la televisión, en un lugar conectados con red de internet con las personas que están en el sitio del debate, que son las personas que están autorizadas, que van por el partido a ver el debate, y en las pausas tú le das al candidato lo que tú ya estás escuchando de la gente, ¿no? Si la gente está de acuerdo en que conteste tal pregunta, o el otro que le pregunta tal cosa, y el otro que no ha respondido, o que responda algo que la gente está diciendo, oye, pero tiene que responder eso, la mayoría de la gente que está en el foro. Entonces, nosotros teníamos una estrategia que nadie se acercaba, excepto Nadine, a Ollanta, y ella le llevaba lo que ya teníamos nosotros rápidamente, los resultados que íbamos obteniendo del focus group, ¿no? Para que ella le diga, Ollanta, no le conteste sobre el asunto de Chávez, contesta sobre el tema de la salud, contesta sobre el tema de la educación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Temas que él debía contestar, y no le hagas caso a Toledo, no le hagas caso a Pedro Pablo Kuczynski, cualquier cosa de esas, orientándolo, ¿no? en las pausas que se iban haciendo. Entonces, hoy día las técnicas de debatir son interesantes, hay nuevas técnicas, hay nuevas formas. Después hay el debate sordo, ¿no? Tú lo preparas a alguien, ¿no? Y le dices, oye, compadre, tú dices esto, y aunque te pregunte el otro sobre el teatro, a ti no te preocupas el teatro. Tú dices tu mensaje, lo que tú quieres decir, y tú vas. Y así se le preparó en ese caso a Ollanta, ¿no? Tú vas diciendo esto y esto. No le contestes al otro, no digas otra cosa, no te salgas de esta línea. Esto es lo único que tú tienes que ir diciendo. ¿Por qué? Porque como se habían hecho encuestas y focus group antes de los debates, se sabía lo que la gente quería percibir de los candidatos. Bueno, aquí, como resultado de todo esto, uno dice, bueno, caramba, ¿qué necesita de un candidato? Disciplina. Si el candidato no tiene disciplina, es desordenado, vas muerto. Si el candidato no sigue lo que tú le dices, si quiere decir lo que él quiere y quiere hacer lo que él quiere, vas muerto. El candidato tiene que disciplinarse. Si la fórmula del marketing político es que el candidato tiene que llegar a todo sitio a la hora correcta, tiene que llegar a la hora, el candidato no puede estar llegando media hora después, o como Toledo, que llegaba a 1 hora y media, ¿no? Y todo el mundo ya se iba, ¿no? De las reuniones, ¿no? Entonces, el candidato tiene que llegar disciplinadamente, tiene que ser disciplinado, tiene que tener un equipo político atrás de él que tiene que tener confianza él en ese equipo, y para eso tiene que tener disciplina. No se puede estar peleando con nadie, el candidato no puede estar contestándole al otro, contestándole al tercero, que dentro de su partido hay un lío. El candidato no tiene que saber que hay un lío en su partido. Él tiene que buscar su propia candidatura. Los candidatos parlamentarios tendrán otro tipo de peleas, otro tipo de cosas, pero el candidato tiene que ocuparse de su campaña, y para eso tiene que ser una persona muy disciplinada. Candidato que no es disciplinado va muerto. O candidatos que se distraen en el meeting hablando con uno, conversando, o no escuchan a las otras personas en el meeting que se habla, va muerto, ¿no? Entonces la gente dice, es un malcriado, no sabe respetar al otro, ¿no? Le digo con mucha franqueza, ¿no? No sé si habrá alguien de Fuerza Social acá, como nosotros le llamamos la atención a Susana Villarán en la campaña revocatoria, ¿no?
ella es muy dinámica, ¿no? No puede estar tranquilo, cálmate, ¿no? Porque te pones a conversar, agarras a un niño de ahí, de la gente. Eso no son buenos modales, ¿no? La gente tiene que la respetan cuando el otro está hablando, ¿no? Entonces, eso es importante, la disciplina que puede tener el candidato en el margen político, y los candidatos también, ¿no? Los candidatos parlamentarios, en fin, los candidatos tienen que guardar esas composturas, que son mínimas reglas para que la gente los respete, ¿no? Si no, la gente dice, bueno, ¿no? Está agarrando al niño, está mirando el micro, mira el reloj, está apurado, ¿no? Ya quiere irse, en fin, ¿no? Todo eso es importante, ¿no?